invitarme. Gracias por toda la ayuda en la preparación, porque la verdad es que contigo esto es súper fácil, así que te lo agradezco un montón de corazón. Y bueno, y gracias a Julieta por proponerme y por acompañarme siempre con tanto cariño y con tanto amor. La verdad que aprendo un montón de cosas de ella, así que mil gracias. Y feliz de estar aquí y de compartir con todos, ¿verdad? Con la familia Inmunotech, que me encanta. Muy bien, Fantástico. pues yo, bueno, os vengo a hablar, como ha dicho Carmen, os vengo a hablar del poder de adaptarse y lo vamos a focalizar mucho en lo que son nuestros prospectos, ¿no? Porque da igual lo bien que expliquemos Inmunocal, lo preparado que vengamos o lo claro que tengamos el mensaje, si realmente la persona que tenemos delante no lo recibe como lo necesita, no va a haber conexión y la conexión es fundamental, ¿no? Para poder seguir avanzando. Entonces, este modelo, nuestro Immunovar Colors, nos va a dar las pautas, va a ser una brújula que nos habla de esos patrones de comportamiento de cada uno y de cómo podemos adaptarnos a cada uno de ellos. Y así es donde empieza la magia, ¿no? Hablando el idioma de la otra persona. Voy a compartiros una presentación. A ver, un momentito. Vale. A ver que me deje aquí ponerlo a modo. Uy, espera que me deje ponerlo, que se me ha quedado ahí atascado. A ver. Espera un momentito, vuelvo a hacerlo, que se ha quedado ahí que no me No te deja preocupes, que no hay prisa. ahora. Ya está. Vale, pues os pasa con algunas personas, pero me voy a poner, esperar que me pongo aquí, disculpar las cosas técnicas. Bueno, os pasa con algunas personas que bueno, que conectas enseguida, en el momento, que encajas muy bien, y sin embargo con otras que las cosas no fluyen, a veces, bueno, pues que cuesta mucho conectar, y con otras que dices lo mismo, pero no lo reciben de igual manera. O sea, el impacto que tienen ellas es muy diferente. Personas, prospectos que te piden un montón de datos y otros que, sin embargo, quieren ir directos a la acción. Entonces, eso es lo que vemos, ¿no? Cada persona tiene su ritmo, tiene su forma de decidir, su forma de confiar y nuestro modelo Immunovar Colors es una brújula, ¿no? Que nos va a ayudar a crear esa conexión real con cada prospecto. Hace unos meses Julieta me invitó a la Academia de Liderazgo y, bueno, yo como ha dicho Carmen, he utilizado mucho todo el patrón de los colores con un modelo similar que se llama Insight y fue lo que hablé en la Academia de Liderazgo, pero muy enfocado a lo que eran equipos. Claro, cuando Paco nos empezó a contar Inmunovar y de repente vi los colores y los patrones y que además era nuestro propio Inmunovar Colors, me encantó. Dije, bueno, maravilloso. Y entonces es lo que voy a compartir hoy, nuestro modelo Inmunovar Colors. ¿De acuerdo? Ese Inmunovar Colors es una brújula que nos ayuda a entender los patrones comportamientos de tanto el nuestro como de los otros. Y se basa en dos ejes. Un eje vertical, que es extroversión y introversión, y un eje horizontal que es pensamiento-sentimiento. Y como veis, con eso salen cuatro cuadrantes. Un cuadrante que es el pensamiento-extroversión, que es el color rojo, un cuadrante que es el extroversión-sentimiento, el azul, el pensamiento-introversión, que es el verde, y luego sentimiento-introversión, que es el amarillo. Y cada uno de ellos mueve energías muy, muy diferentes, ¿vale? En el caso de la energía roja, son personas muy directas, decididas, muy orientadas a resultados, con mucho foco. Necesitan además, o sea, les gusta la actividad y están muy focalizadas en los hechos, ¿no? En el caso de la energía azul, sentimiento e introversión, perdonad porque necesito moverme esto, a ver cómo lo puedo. Bueno, para que me deje ver más la pantalla, pero no consigo. Ahí. Vale. En el caso de la energía azul, que es sentimiento y extroversión, es una energía entusiasta, comunicativa, creativa, muy sociable. Les encanta trabajar, pero trabajar disfrutando, ¿no? Con otras personas. Necesitan esa parte muy relacional. ¿De acuerdo? Luego, en el caso de introversión y pensamiento, la energía verde son personas muy precisas, analíticas, estructuradas,
que necesitan mucho método, mucho sistema y que además tienen bastante calma en situaciones de presión, que también hace mucha falta, ¿no? Y siempre manteniendo esa objetividad. Y por último, introversión y sentimiento es la energía amarilla. Son personas empáticas, muy cooperativas, muy colaboradoras, que buscan la armonía en los equipos, en los grupos y que además se focalizan también en la reflexión. Necesitan su tiempo, ¿vale? Para tomar las decisiones. Y yo os pregunto en qué cuadrante os veis vosotros. Con esta información, ¿dónde os veis más? ¿Extroversión, pensamiento, extroversión, sentimiento, introversión, pensamiento o sentimiento? ¿Dónde os veis más? ¿Os veis más en un cuadrante que en otro? ¿Sí? Muy bien, muy Sí, bien. sí. Pues vamos a ir viendo. Es importante tener en cuenta que no hay perfiles mejores o peores, ¿vale? Todos los perfiles son buenos. Sí que tenemos de todos los colores, ¿vale? Tenemos de los cuatro colores. Normalmente tenemos uno de ellos por encima de la media con más, o sea, con más dominancia, o sea, más marcado. Luego un segundo. Y luego puede haber un tercero que desarrollamos por encima de la media, pero de cualquier manera lo que podemos ser son versátiles en cualquiera de los cuatro colores, que es de lo que se trata. O sea, el saber ser conscientes de en qué colores me muevo yo más y a partir de ahí el poder ser versátil en el resto. Es una herramienta para entender tanto cómo actuamos y cómo nos ven los demás. Y no mide en ningún momento, mide ni habilidades ni capacidades, lo que mide son preferencias. Y está basado en dos ejes, el de extroversión e introversión, donde pones tú la energía, y el de pensamiento y sentimiento, ¿no? ¿Cómo decides? Para aquellas personas, terapeutas, psicólogos, la base es muy sólida, ¿vale? Porque la base es la misma base que Insight y que otros modelos y está basada en Jung, ¿no? Entonces, la verdad que tiene una base bastante sólida. Y vamos a ver un poquito más. Vamos a ir con los colores. El color rojo, ¿vale? El color rojo, eh, personas con esta energía son competitivos, exigentes, asertivos, como hemos dicho, están muy orientados a la acción, a los resultados, muy directos. Si tenéis un prospecto que se mueve más en esta energía, enseguida os va a preguntar cuánto se gana, cuál es cuál es el plan de compensación, pero no en detalle, sino entender muy bien cómo es el sistema de compensación, cuáles son los siguientes pasos. O sea, quieren ir al grano, ¿vale? Y hay que hacer eso, no dar muchos rodeos, porque necesitan ir bastante al grano. En el caso de la energía azul, son sociables, dinámicos, entusiastas, tienen una comunicación muy persuasiva. A la energía azul les gusta mucho todo lo que es novedoso, lo que es revolucionario, lo que es lo nuevo. Por eso, por ejemplo, a ellos se le va a enganchar muy bien a un prospecto desde ahí, ¿no? Que es algo muy revolucionario, que es novedoso. Y ellos como son tan relacionales, le va a importar mucho esa parte de trabajo, pero también con esa parte, por decirlo de alguna manera, con diversión, ¿no? Cómo se trabaja con los otros, por ejemplo, el hablarles de los eventos, el hablarle de los viajes, son cosas que les va a enganchar a esa energía azul. Y toda la parte de esa parte de conectar, ¿no? A ellos no hay que aburrirles con muchos detalles porque si no se desconectan, ¿vale? O sea, no necesitan tanto detalle como pueden necesitar otras energías. Nos vamos a la energía verde, ¿vale? Personas con esta energía son más analíticos, precisos, eh, se cuestionan, les encanta entender el mundo que les rodea. Entonces, por eso necesitan mucha información y se lo cuestionan y van a preguntar muchos datos, ¿no? Cuando estemos haciendo esos descubres en esa relación con ellos, van a preguntar cuál es la composición de inmunocal, qué estudios tiene. Entonces, es importante el darles esa información, ¿vale? Porque es lo que a ellos les va a dar esa solidez, ¿vale? De tener de tener todos esos datos, es lo que les va a hacer que crean en el proyecto. Y además algo muy importante, no se les puede presionar para decidir rápido. Así como, por ejemplo, personas con energía roja o con energía azul son de los que en un descubre puede que incluso se den de alta, sobre todo la energía roja si lo ve muy claro. La energía verde, y ahora vemos también la amarilla, no, ellos van a necesitar siempre, normal, vamos, en el 99,9% de los casos, van a necesitar pensárselo, analizarlo, en este caso, analizarlo muy bien y luego hacer, y por supuesto, hacer un seguimiento con ellos, ¿no? Y luego ya por último, la energía amarilla.
son personas muy empáticas, pacientes, para ellos son muy importantes lo que son los valores, el cuidado hacia el otro, son muy cooperativos. Entonces, ¿qué le va a interesar? Pues le va a interesar, por ejemplo, en qué te ha ayudado a ti, en qué ha ayudado a otros el proyecto, en qué ha ayudado a otros Inmunocal, si es una empresa con valores muy orientado a las personas. Ese tipo de información para una persona con una energía amarilla es algo que le va a enganchar. No se le puede presionar, se tienen que sentir acompañados y con un ritmo tranquilo, o sea, no se les puede apresurar y que sientan para ellos, y lo diré también varias veces, es prima por encima la conexión, ¿vale? Relacional antes que el negocio. O sea, hay que empezar por ahí para que luego les interese el negocio. Así como, por ejemplo, la energía roja no, en el caso de la energía amarilla sí. O sea, hay que ir más desde esa conexión. Y luego algo curioso, si os habéis ido situando ya en un cuadrante o en otro, podéis pensar personas con las que os cuesta más conectar, ¿no? Normalmente, opuestos, el rojo amarillo tienen más dificultades en la conexión y el azul con el verde. En el caso del rojo, por ejemplo, puede percibir al amarillo como falta de ritmo, como que se piensa demasiado las cosas, le ve incluso blandito, ¿no? Es como que le falta ir a foco, le puede percibir así. Y el amarillo, por ejemplo, a la energía roja la puede percibir como invasivo, como muy directo, ¿vale? Como que no tiene en cuenta, no se siente, no tiene en cuenta esa parte más pues de conexión o relacional, pero son percepciones de cómo nos percibimos unas energías a otras. Entonces es bueno tenerlo en cuenta desde qué energía voy yo para ver cómo percibe el otro, a quien tengo enfrente, a mi prospecto, ¿no? En el caso del azul verde pasa lo mismo. La energía azul al verde pues le puede percibir como más rígido, como que es muy serio, como que no da demasiados detalles, ¿de acuerdo? Y sin embargo el verde al contrario puede percibir al azul como demasiado efusivo o que es un poco desorganizado o un poco disperso o que le falta detalles, ¿vale? Pero son percepciones de cada uno de los colores que es importante tener en cuenta, ¿no? Desde qué color me muevo yo y qué color tengo enfrente para poder hacer mejor esa adaptación. De todas formas, vuelvo a decir, todos tenemos de los 4 colores, que esto es muy importante. Lo que pasa es que los tenemos en distintos niveles y se trata de ser versátil en cada uno de ellos. Pues vamos a seguir. Vamos a ver desde cómo se mueve cada una de las energías, ¿no? En el caso de la energía roja, se mueve bueno, pues ante un proyecto, hagámoslo ya. O sea, si le ha convencido, hagámoslo ya. O sea, necesita ir al grano, velocidad, decisiones. En el caso de la energía azul, lo que necesita es hagámoslo juntos, la conexión, la conversación, o sea, esa parte más relacional. ¿m? En el caso de la energía verde, hagámoslo correctamente. Para ellos es muy importante la calidad, los altos estándares, que todo sea correcto. Y entonces prefieren que les lleve más tiempo, pero hacerlo con el proceso adecuado, ¿vale? Hacerlo de forma correcta, que para ello es uno de los principales focos donde lo ponen, ¿no? Y en el caso de la energía amarilla, hagámoslo en armonía, ¿no? Hagámoslo desde ese ambiente agradable, sin presión, de conexión, de ayudar a los otros, o sea, desde ahí. Y luego lo que cada color prioriza. El rojo va a priorizar los objetivos, el azul va a priorizar la visión hacia dónde te puede llevar, como hacia el futuro, el sueño. En el caso del verde se va a focalizar mucho en las tareas y en el caso del amarillo en los valores. Por eso os decía que cuando tengáis un prospecto que se mueva más en esta energía amarilla, es importante los valores y que vean que están alineados, ¿no? Que nuestra Kinmunoteki es verdad, o sea, los valores son muy orientados a personas, de cuidado, de ayudar y que es nuestro propósito, ¿no? Y eso va a conectar mucho con ellos desde ahí. Muy bien, pues vamos en un buen día y en un día no tan bueno, ¿no? Porque todos los colores tienen su momento luminosos en el que, bueno, pues estamos con nuestra mejor versión y luego días en los que, bueno, pues que son un poquito más tormenta, ¿no? En el que estamos más en nuestra sombra. Y también nos va a ayudar a identificar tanto dónde estamos nosotros como dónde está nuestra persona, nuestro cliente, a quien estamos prospectando, ¿no?
Entonces, para identificar si está en un mal día y luego hablaremos un poquito más adelante de cómo poder gestionar esto, ¿no? De todas formas, los malos días, como digo yo, hay que ir currándoselo, hay que ir trabajándose para que cada vez esos momentos en los que estamos en la sombra, sea por lo menos nosotros, lo que a nosotros nos toca, ¿no? Que, que sean los menos y que además cuando seamos conscientes cuando estamos ahí que lo podamos gestionar y canalizar lo antes posible. Entonces, vamos a ver en un buen día la energía roja. En un buen día, pues como hemos ido hablando, es objetivo, directo, competitivo, muy decidido, muy enfocado, muy de resultados, muy eficiente. ¿Qué le ocurre en un mal día cuando se pasa de rosca? Pues puede ser agresivo, controlador, dominante, intolerante, con cierta prepotencia e irascible, ¿vale? Igual hay prospectos que se empiezan a retar, desafiar, y es porque están en este momento, ¿vale? O sea, que viene desde ahí. Y hablaremos luego cómo se puede, cómo lo podéis gestionar, ¿no? En la medida de lo posible, ¿vale? Y luego, en el caso de la energía azul, un buen día, pues la energía azul, como hablábamos, es sociable, entusiasta, muy positivos, dinámicos, con una comunicación persuasiva, muy relacionales, muy motivadores, ¿no? Y cuando están en un mal día, pues en ese momento sombra o en ese momento más de tormenta, se vuelven excitables, desorganizados, impulsivos, se pueden dispersar porque son personas que tienen bastantes ideas, como muchas cosas en su cabeza, y entonces, bueno, se puede entender ahí a esa dispersión, caprichosos, y pueden tener la sensibilidad como más a flor de piel, ¿vale? En un mal día la energía azul. En el caso de la energía verde, pues como hemos hablado, es analítico, cuestionador, necesita toda la información, tiene mucho rigor a nivel técnico, objetivo, muy detallista y analítico. Entonces, ¿qué le pasa cuando se va a un día de sombra? Pues que se puede volver, se bloquea y se vuelve más cerrado, más indeciso, porque siente que no tiene toda la información necesaria para tomar decisiones y entonces prefiere no tomarlas y se vuelve bastante indeciso, desconfiado de lo que se le está contando, reservado y rígido y con cierta frialdad. Además ocurre una cosa, tanto la energía verde como ahora hablaremos también de la amarilla, no te lo van a decir, así como personas más que se mueven en la energía roja o el azul, que sí que sobre todo la roja te lo va a decir si no estaba, si ha habido algo que no le ha molestado, que no está de acuerdo, te lo va a decir de forma muy directa. En el caso de la energía verde no lo va a decir, lo que va a hacer es ir poniendo distancia, va a estar más frío, te va a ir dando largas y va a actuar de esa manera, pero no te lo dice. Lo que bueno es identificar esas señales para que lo podáis, se pueda gestionar, ¿no? Y en el caso de la energía amarilla, pues son empatía, ¿no? Tranquilizadores, cooperativos, muy fiel a los valores, como hemos hablado, pacientes, reflexivos. ¿Qué les pasa en esos momentos de sombra? Pues que evitan el conflicto, les cuesta decir las cosas de forma muy directa cuando algo no les ha gustado, se vuelven lentos porque piensan mucho el impacto que pueden tener las decisiones y entonces les cuesta tomarlas, poco asertivos, rencorosos, ¿vale? Porque aunque no lo digan, se va a quedar con ese malestar, se lo van a contar a su círculo de confianza, ¿vale? Pero no se lo van a contar no te lo van a decir a ti directamente. Aunque parecen sumisos, no lo son. Se pueden volver bastantes cabezotas. Lo que pasa es que aparentemente, como no lo dicen, puede parecer eso, y indecisos, ¿no? En el sentido que les cuesta tomar esas decisiones. ¿Vale? O sea, esos buenos y malos días y que podáis identificar tanto en vosotros como en las personas que estéis prospectando, para que veáis ahí las señales y por dónde se mueven. Y una vez que ya pues hemos visto, bueno, cómo identificar los distintos colores, viene tanto los vuestros, la de los prospectos, viene la parte de cómo poder adaptar vuestra comunicación, ¿no? Para poder influir, ¿no? Entonces no decidimos igual, como os hemos hablado, no confiamos igual, cada uno tenemos unas necesidades y se trata de hablar su idioma emocional, que es lo que vamos a estar viendo ahora en cada uno de los calores. Hay que adaptar el ritmo, el tono de nuestra conversación incluso, ¿no? Porque es muy importante. Y entonces ahí la conexión aparece y las objeciones van bajando. Entonces es como que se va creando, como decíamos al principio, esa magia, ¿no? En la comunicación y en la relación. Primero os voy a dar unas pistas para que podáis identificar a los prospectos del entorno de trabajo. Sé que muchas veces la mayoría de los descubres que hacemos son por Zoom, ¿no? O en reuniones que hemos puesto así más de grupo, presenciales, pero hay veces que sí que hacemos visitas, ¿no? A nuestros prospectos. Puede ser a una clínica o puede ser a
bueno, a un médico o puede ser a un fisio o a un centro de belleza. Y ahí el entorno de trabajo que tienen nos va a dar pistas de en qué energía se mueven. Por ejemplo, en el caso de la energía roja, es muy práctico, ¿vale? Su entorno de trabajo es muy práctico. Eh, Todo lo que necesitan tienen que tenerlo a mano, muy eficaz y no tienen adorno, o sea, por decirlo de alguna manera, no tienen nada de adorno, lo que es eficaz, ¿no? Con fácil acceso a lo que les hace falta. En el caso de la energía azul, tienen el espacio que les gusta más libre, ¿no? Con menos estructura. Pueden tener varios temas a la vez y pueden tener pues fotos de amigos, como son muy relacionales, les encantan también los recuerdos, ¿no? De esos momentos que han ido viviendo a nivel de trabajo, a nivel de amigos, y entonces pues tienen esos recuerdos, pueden tener trofeos, fotos. Yo os pongo un ejemplo en la última compañía que trabajé, que trabajaba ahí, bueno, pues, como directiva de recursos humanos, llevaba una persona de mi equipo, tenía una energía muy, muy azul. Y entonces en su lugar de trabajo, todo lo que cuando vamos a convenciones que nos dan bueno, pues la tarjetita esta que nos colgamos y tal, tenía todas las tarjetas de todas las convenciones que habíamos ido colgadas, ¿no? Era como una manera de que él le recordaba, pues eso, esos momentos de la convención que habíamos tenido y es un ejemplo, ¿no? O sea, entonces os va a dar datos, ¿no? Todo este tipo de cosas. Luego, en el caso de la energía verde, ellos son muy, muy metódicos, sistemáticos, entonces necesitan también su entorno ordenado, cuidado, limpio, con los libros de información y libros de referencia a mano, ¿no? Y, y ya por último, en el caso de la energía amarilla, buscan la calidez. Ellos son muy de esas relaciones como de más desde esa relaciones de conexión, de autenticidad, entonces, y también buscan el sentirse, pues eso, con esa calidez, ¿no? Entonces van a poner, pues por ejemplo, pueden poner una planta, fotos de familia, pero que no se vean tanto, que le recuerden pues eso a su entorno, ¿no? Y detalles personales y muy cálido, o sea, que le recuerden eso, como que se sientan confortables. Ese va a ser su entorno de trabajo. Entonces, cuando tengáis que hacer una visita, os puede ayudar el, estos datos, nos va a ir dando pistas. Y también vamos a hablar que os puede ir dando pistas su lenguaje no verbal, ¿no? Eh, el lenguaje no verbal es muy importante, o sea, el peso que tiene es altísimo, o sea, de hecho la palabra tiene un 7% nada más de peso en el resto, todo lo que es el paraverbal nuestro lenguaje corporal pues es el resto, ¿no? Un 93. Entonces, si yo os digo ahora, estoy súper triste, es que me encuentro tristísima, os estoy diciendo, pero como veis, o sea, no le acompaña. Entonces, es muy importante que la palabra es importante, pero tenemos que fijarnos en todo lo que es el lenguaje no verbal. Entonces, ¿qué nos dice el lenguaje no verbal de cada uno de los colores? Por ejemplo, en caso de la energía roja, perdonad, se inclinan, por ejemplo, son de postura muy activa, energía alta, entonces se inclinan hacia adelante, su apretón de manos, si lo hacéis presencial, es un apretón, o sea, de manos es firme, los gestos son firmes, ¿vale? O sea, es una postura como muy activa. En el caso de la energía azul, como son muy relacionales, les encanta el contacto visual y lo van a buscar. Gesticulan bastante, su ritmo es rápido y pueden mostrar también impaciencia, ¿no? en sus movimientos. En el caso de la energía verde, necesitan bastante espacio físico. O sea, si estáis con ellos en presencial, ellos necesitan su prosemia, que es como se llama, es un poquito mayor que en otros colores, ¿no? Necesitan, además no les gusta que les toquen, no les abracen, sino, vamos, a no ser que tengas muchísima confianza con ellos. O sea, no son, así como a otros colores les encanta el contacto físico, a la energía verde no le gusta tanto. Son posturas más rígidas, más formales, movimientos como más calculados, ¿no? Que pueden parecer incluso algo distantes. Y en el caso de la energía amarilla, su actitud es reservada, con poco contacto visual inicialmente, porque les cuesta, o sea, tienen ese punto más como de timidez, su apretón de manos es más suave y poca gesticulación, gesticulan poco. Normalmente cuando hacemos reuniones de Zoom, las personas que en los descubres, cuando son con bastante, no con una o dos personas, ¿no? Pero que cuando son con más gente, normalmente ellos suelen ser de las personas que igual no se ponen la cámara, ¿vale?
igual se mueven más la energía amarilla o la verde, los que suelen ponerse menos la cámara que lo que puede ser la energía roja o la energía azul. Eso os puede dar también algunos datos. ¿Vale? Muy bien, y vamos con el estilo verbal. El estilo verbal de la energía roja es hablemos claro. ¿Qué quiere decir? Frases cortas, claras, sin rodeos. Ellos hablan de esa manera, ¿no? Y además les gusta un lenguaje profesional, el ritmo que sea ágil. Son además muy rápidos en las respuestas y son directos, ¿no? Y asertivos. Te van a preguntar directamente pues sus dudas, sus inquietudes, sin ningún tipo en ese sentido, para ellos no es ningún problema. En el caso de la energía azul, hablemos con energía, con entusiasmo, con pasión. Su comunicación es más dinámica, expresiva, muy espontánea. A veces responden rápido, a veces incluso demasiado, ¿no? Que a la energía azul a veces le cuesta escuchar un poquito. Y en el caso de la energía verde, hablemos con precisión, o sea, su tono de voz es más estable, o sea, tiene menos variaciones, como lo que puede ser, por ejemplo, la energía azul o la energía roja. Predominan preguntas, por lo que os decía, ¿no? O sea, porque necesitan entender el proyecto, sobre lo que se le presenta, lo analizan mucho, entonces en ese sentido, pues preguntan. Además necesitan como instrucciones, como tener muy claro el proceso. Son reflexivos, son considerados, bastante respetuosos y callados. O sea, no es como, por ejemplo, la energía, las otras, la energía azul, que sí que habla muchísimo más, ¿no? Y en el caso de la energía amarilla, hablemos con calma. El tono de voz es suave, el ritmo es pausado, eh, son muy diplomáticos, muy respetuosos, necesitan calma también en nuestra comunicación. Ellos lo agradecen, el que nuestra comunicación con ellos también sea calmada y y que sea suave y muy cercana. Es importante porque es su tipo de comunicación y el que ellos reciben mejor. ¿Mm? Muy bien, pues vamos a avanzar ahora con el estilo verbal. Pues vamos a hacer una pequeña dinámica. Carmen, yo no tengo el WhatsApp, o sea, el chat abierto, me vas diciendo tú, ¿vale? Voy a ir poniendo, Perfecto. ¿vale? Os voy Ujú. a poner vamos a hacer una dinámica del estilo verbal escrito, por ejemplo, en WhatsApp. Entonces, os voy a compartir un WhatsApp y me gustaría que me dijerais qué energía veis ahí en ese WhatsApp, ¿vale? Pues hola, estoy desarrollando un negocio internacional de salud con una empresa canadiense de biotecnología con resultados económicos reales y rápidos. Busco a personas con ambición que quieran generar ingresos eh, y dime si te interesa. Dímelo y te cuento sin que te lleve mucho tiempo. Gracias. ¿Qué energía veis ahí? Rojo, 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 ¿verdad? rojo. Unánime la respuesta. Unánime, ¿verdad? O sea, se ve. rojo, rojo. Vale. Vamos con otro. Ahí es, esa energía directa, rápida, ¿verdad? Muy enfocado a resultados, ¿no? Sin rodeos, cero adornos. Vamos allá, sin un emoji, que también eso es importante, ¿eh? Vamos con la amarilla. Hola, estoy en un proyecto internacional de salud muy novedoso que me tiene súper ilusionada en una empresa canadiense de biotecnología y está funcionando genial. Me encantaría contártelo porque creo que te puede interesar un montón. ¿Te apetece que hablemos esta semana? Dime qué día te viene bien y te cuento. Muchas gracias. ¿Qué Azul, energía tiene azul. Azul, este? azul, 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 azul. azul, Bueno, azul. hay algún Se ve, amarillo, ¿verdad? ¿eh? Hay alguno que ha dicho amarillo, pero bueno, la mayoría azul. Ahora vamos a ver el amarillo. Vale. Muy bien, fenomenal. Hola, ¿cómo estás? Me encantaría compartir contigo un proyecto que está ayudando a muchas personas para mejorar su salud, su Amarilla. bienestar y su economía. Que no he terminado, Y su hombre. economía. Permite mejorar ingresos poco a poco, sin presiones. Si te sientes que te interesa, si estás en buen momento, dime y hablamos con calma. Gracias por tu tiempo. Amarillo, amarillo. Amarillo. Amarillo, ¿verdad? Amarillo. Amarillísimo, amarillo, amarillísimo. Amarillísimo, exactamente. Toda esa parte cuidadoso, empático, colaborativo, con respeto. Le preguntas cómo está, gracias por tu tiempo, o sea, desde ahí. Y vamos con la última.
Oye, a ver, estoy colaborando en un proyecto internacional de salud respaldado por una empresa canadiense de biotecnología. Es una iniciativa seria con mucha evidencia científica, no sé por qué esto se pone, y un plan de negocio sólido. Si te interesa conocer cómo podría encajar contigo, dime y te doy más detalles. Gracias por tu tiempo, quedo a la espera y muchas gracias. Gracias por tu tiempo, quedo pendiente. Ya está, es fácil, ¿no? Sí, está ya por descarte. Ya por El descarte, verde. la energía verde. Pero sí que me gustaría, ¿veis cómo se ve la diferencia simplemente en un WhatsApp? Ya no solamente el que mandáis vosotros, sino cuando os lo mandan a vosotros. ¿Ves desde qué energía os están hablando? Porque vais a ver muy rápido si se mueve desde la energía roja, que suelen ser muy cortos. Hola, vale, venga, ¿cuándo nos vemos? Ya está. A una energía amarilla. Hola, me encantaría. Te pone emojis, muchas exclamaciones. Hola, verde, vale, dime a ti cuándo te va bien. O sea, o la azul, que es como sin emojis y también como muy, muy ordenada, ¿no? Pero os puede dar datos de en qué energía, incluso antes de tener el descubre, se mueve esa persona. Os puede dar muchos datos. Y ahora me gustaría lanzaros también una pregunta a vosotros, para que veáis también que os dé datos de con quién os cuesta más el contactar, ¿no? Cuando leéis estos mensajes, ¿cuál de ellos os pone más nervioso o os incomoda más? ¿Es el rojo? El ¿Es amarillo. el amarillo? Vale. Claro, pues porque normalmente si es el amarillo el que te incomoda más, es que te mueves más en una energía roja. Mirar los opuestos desde ahí, ¿vale? Que os va a dar datos. Y entonces va a ser donde vais a tener que hacer ese redoble de adaptaros. ¿Vale? De poner mucho foco y de ser ahí mucho más versátiles, porque igual otros colores os salen mucho más naturales, pero hay otros que hay que poner, a mí me cuesta, por ejemplo, con el verde me cuesta mucho. Yo me muevo más en una energía amarillo-verde, para el trabajo subo la roja, pero no tanto en la comunicación. Y, por ejemplo, el verde, pues tengo que poner foco y porque es importante, ¿no? O sea, el hacerlo desde ahí, desde sus necesidades y desde su lenguaje emocional. ¿Mm? Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos si, por ejemplo, tenemos que escribir un mensaje y no sabemos el color que tiene la persona? ¿Qué haríais? No sé qué estáis poniendo en el chat, Cordial y formal. Neutro. Neutro. Jaja. ¿vale? ¿Y cómo es neutro? Sin emojis. Una Sin mezcla, emojis. ¿no? Una mezcla, Claro. exactamente, un mensaje multicolor, porque al final eso, entonces, ¿qué tiene que tener? Esa parte de rojo, de ir al grano, de invitar a la acción de forma clara y concreta, esa parte de amarillo, de ser cordial, de ser empático, respetuoso, esa parte de verde, de incluir datos o hablar de una solidez científica, ¿vale? Y que tenga mucha estructura el WhatsApp o desde esa parte del azul, ¿no? De hablar en positivo, de crear esa energía, ese entusiasmo. Mira, yo os pongo aquí uno, pero esto es un ejemplo, ¿eh? Que luego ya se trata de que vosotros lo podáis hacer ya a vuestro estilo, ¿no? Pues hola, espero que estés bien. Estoy con un proyecto internacional de salud de un laboratorio canadiense de biotecnología respaldado por mucha ciencia y con resultados sólidos. Es una gran oportunidad para generar ingresos extra a tu ritmo y con un equipo positivo y comprometido. Si te resuena, dime cuándo te va bien y te lo explico sin que te lleve mucho tiempo. Gracias y feliz día. Ahí hemos puesto una pinceladita de cada color, ¿vale? ¿Os resuena este a todos? Sí. ¿Sí? Ujú. Se trata de eso. Cuando no sabemos, multicolor. Vale, ahí no fallamos. Muy bien, vamos a lo que más temen, que esto es muy importante, porque cuando estamos con nuestro prospecto, estamos ahí haciendo ese descubre o tenemos esas conversaciones, es muy importante tener esto en cuenta. Por ejemplo, en la energía roja, uno de sus mayores miedos es la pérdida de control. Odian sentir que alguien les vende, ¿vale? Que temen procesos lentos o poco claros y rechazan además, no les gusta la dependencia, o sea, a ellos les gusta ser autónomos y entonces tienen que sentir que en este proyecto que lo pueden ser, ¿no? ¿Y cómo evitarlo? Pues siendo muy conciso,
ofrécele opciones para elegir. Por ejemplo, un truco para la energía roja, para que sienta que está en ese control, dale dos opciones y que pueda elegir él. Oye, ¿qué prefieres? ¿Te cuento esto o vamos a esto directamente? O siguientes acciones. Le das dos alternativas y entonces ahí puedes sentir que tiene cierto control. Luego, en el caso de la energía azul, la pérdida de prestigio es uno de sus mayores miedos, ¿no? Temen parecer poco profesionales, les preocupa asociarse a algo como poco serio, ¿no? Y rechazan además sentirse, que les vean como ingenuos, ¿no? Por esa parte tan relacional, entusiasta, hay veces que pueden, no quieren, o sea, les preocupa, ¿no? El poder dar esa imagen. Y esto es importante, ¿no? Hay que destacar la reputación, hay que destacar la evidencia, la innovación, que hay personas de éxito, o sea, para que ellos lo vean de esta forma, porque es una barrera. Nosotras nos está, bueno, a mí me está pasando y a consultoras del equipo, ¿no? Que hemos trabajado así con directivos y que igual les presentamos este proyecto y para ellos, moviéndose en esa energía azul, muchos de ellos ven como network marketing como algo que no es no tiene ese prestigio. Entonces hay que hacerles ver que sí que lo tiene, que es un modelo, como dice Kiyosaki, el modelo es el negocio del siglo XXI, que son negocios muy serios y que además, bueno, es hacia donde va, ¿no? O sea, a futuro se va a implementar mucho más porque cubre muchas más necesidades de las personas ahora mismo que otros modelos. Pero hay que quitar esas barreras, ¿no? Entonces es importante entenderlo. Luego, en el caso del verde, uno de sus mayores miedos es el ridículo. Entonces, ¿el ridículo por qué? Porque como les gusta la corrección, los altos estándares, em, el hacer las cosas bien, ¿no? Con mucha calidad, temen equivocarse, temen pues no saber suficiente, no saber de salud, no saber si lo van a saber contar y además rechaza mucho lo improvisado, ¿no? Entonces hay que darles datos, claridad, pasos concretos que vean como mucha estructura en el proceso, que van a tener una formación, que se les va a apoyar desde ahí, o sea, que van a tener una estructura y que está todo como muy bien coordinado. Y luego, por último, en el caso del amarillo, pues uno de sus mayores miedos es la confrontación. Les incomoda cuando sienten, no les gusta sentirse que hay algún tipo de presión. Una pregunta es si aquí hay objetivos de venta, o sea, tienen que entender, para ellos es muy importante que aquí no hay ninguna presión, en Inmunotech no hay ninguna, la que tú te quieras poner, o sea, aquí no hay ninguna, son hasta donde tú quieras llegar y el ritmo que tú quieras llegar. Y que en ese camino, sin presión, que se sientan acompañados, que vas a estar con ellos bueno, que les des esa seguridad emocional, porque para ellos es muy importante. Temen decepcionar y además rehuyen, ¿no? de lo que son las conversaciones más tensas. Mm. Esto es importante y que cuando lo detectéis para que podáis el gestionar, ¿no? esas posibles barreras. Y vamos a ir ahora con tips concretos de qué necesita en la comunicación cada uno de los colores. Por ejemplo, en el caso del rojo, le gusta un entorno profesional. Algo muy importante es la sensación de que no está perdiendo el tiempo. Esto es clave en una energía roja. Como sienta que está perdiendo el tiempo, puede entrar en el lado un poquito más sombra. No le gusta o no te va a seguir y va a cerrar la conversación, ¿no? Mantener pues eso, además, ellos valoran personas que veas seguras, rápidas, competentes y mantener el control sobre el proceso, lo que os decía, si le podéis ir dando dos alternativas para que él también, él o ella, la persona, pueda ir también participando desde esa parte, genial. Hay que ir al grano, hay que enfocarse en hechos, pero sin muchos detalles, en números y en beneficios, pero sin muchos detalles, ¿eh? Lo que sean, hay que hablar en términos de resultados, en tiempo, en dinero, en impacto y proponer acciones muy claras, ¿no? Y una frase que les define sé brillante, sé breve y vete. ¿Vale? Es una frase que define a la energía roja. ¿Y qué no hay que hacer? Dudar o vacilar, porque lo que va a pasar es que pierdes la credibilidad para ellos. No centrarte en las emociones cuando hables, no centrarte y argumentar en base a sentimientos o emociones, sino a hechos. Para ellos es importante. No hay que irse por las ramas ni adornar demasiado
y tampoco llegar desorganizado a tu reunión o a esa conversación, ¿no? Hay que tener un mensaje muy claro. O sea, si siente que te has perdido tú el control de la conversación, le crea también bastante rechazo, ¿vale? Muy bien, y vamos a la energía azul. ¿Qué necesita? Pues le atraen personas como que se relacionan igual que ellos, ¿no? Comunicativos, positivos, entusiastas, les gusta mucho compartir anécdotas personales, tienen visión de futuro, les encanta el pensar a futuro, conectarles con ese sueño y necesitan sentir esa buena energía, ¿no? Como una relación fluida. Hay que ser amable, mostrar ese entusiasmo, pero genuino, ¿eh? No que sea de verdad, y aquí lo tenemos. A mí es una de las cosas que más me encanta de Inmunotecno, que todos, la verdad que el entusiasmo es brutal, ¿no? Y como hacia el proyecto. Y hay que usar ejemplos motivadores, hay que hablar, hay que hablar de los eventos, como he dicho antes, hay que hablar de los viajes, de las reuniones que tenemos entre nosotros y facilita una conversación abierta. ¿Cómo te resuena? ¿Qué te parece? Es importante. ¿Qué no hay que hacer? No des un mensaje frío o excesivamente técnico ni con mucho detalle porque le vas a perder. O sea, no va a desenganchar la energía azul. No hay que centrarse eso en tanto en los datos, ¿no? Sino más con la historia y el impacto. Ni ser demasiado serio o rígido, porque también vas a perder la conexión con esa persona con energía más azul. Vamos a la energía verde. En el caso de la energía verde, ¿qué necesitan? La información muy clara. Eh, Como hemos dicho, les gusta analizar, son organizados, metódicos, entonces tiene que ser información clara, verificable, con una estructura. Cero improvisaciones. A ellos no les gusta, así como, por ejemplo, el azul le encantan las improvisaciones. En el caso de la energía verde, no, cero improvisaciones. Y tiempo, que le des tiempo para analizar sin ningún tipo de presión. Hay que hacer un buen seguimiento y comunicación profesional. Les encanta la información por escrito. En nuestro caso sí que no mandamos nada por previo, ¿no? A las reuniones que tenemos de Descubre con ellos, que sería, bueno, pues a ellos lo agradecerían, pero bueno, en este caso lo podemos hacer después, pero les gusta mucho la información por escrito, el mandarle pues eso, los estudios, la composición de Inmunocal y les gusta también la precisión en las fechas, en las cifras, en los procesos, explicar el por qué y el cómo, ¿no? Y que tengan ese tiempo para analizar y un tono formal, calmado, sin exageraciones. ¿Y qué no hay que hacer? Acercarse demasiado, ser muy efusivo, porque no se sienten cómodos, presionar para que decidan rápido, ser frívolo o ligero con temas serios o tener un lenguaje ambiguo, no se sienten tampoco cómodos, o cambiar los planes o información a última hora. Y vamos al amarillo. ¿El amarillo qué necesita? El amarillo necesita pues relaciones sencillas, amistosas, genuinas, desde ahí, desde esa conexión, un ambiente muy relajado, sin tensiones. Como he dicho antes, prioriza la conexión humana antes que el negocio. Va antes y luego ya irá al negocio, pero tenéis que establecer esa conexión. Y un miedo que tienen es miedo a que se aprovechen de su buen carácter. Entonces hay que ser paciente, comprensivo, ese tono amable, calmado, reafirmar que puede avanzar a su ritmo, pedirle su opinión. ¿Qué no hay que hacer? Aprovecharse de su buen carácter, que se pueda sentir manipulado, porque ahí puede reaccionar, o sea, puede poner una distancia brutal y habría que restablecer esa confianza. Le presiones para decidir en el momento o usar un tono frío, directo o demasiado técnico o cambios a última hora. Y vamos ya, por último, a los estresores, ¿vale? ¿Qué cosas que hemos ido hablando ya? ¿Qué cosas les estresan a cada uno de los colores? ¿Qué podéis notar y qué podéis hacer? Ya hemos visto en el rojo que era pérdida de tiempo o de foco o indecisión o no ver ni beneficios ni resultados. ¿Qué vais a notar? Que se impacienta o acelera rápido, que interrumpe vuestra conversación, os va incluso a hacer preguntas directas o retadoras desafiantes y quiere hablar de resultados, de precio, de próximos pasos. Entonces, vete a eso, vete a lo esencial, en un minuto a lo que estás viendo que necesita, dale opciones y habla de beneficios y resultados, no en detalle. Hazle sentir también que mantiene cierto control. En el caso de la energía azul, pues la falta de conexión es un estresor. La exclusión es uno de los mayores estresores, ¿no? Entonces, esa falta de
de conexión, demasiada seriedad o frialdad, el sentirse ignorado o rechazado, límites a su flexibilidad o espontaneidad, y entonces cambia el tono, se vuelve más sensible, discute por detalles, lleva la contraria, pierde foco. Lo vais a notar ahí. ¿Qué tenéis que hacer? Darle espacio para expresarse, para sentirse escuchado, reforzar su valor personal, tu aportación es importante y cambiar el foco hacia algo que les motive, ¿no? Y hacerles sentir como parte del grupo. En el caso de la energía verde, la falta de preparación. Bueno, si notan que la falta de información, la mala calidad del trabajo, la presión de tiempo, empieza a cuestionar mucho y ser crítico, muy quisquilloso y empieza a ser bastante distante y retraído. Entonces, pregúntale qué necesita para seguir, incluso, oye, ¿te parece que volvamos al principio para ver qué información necesita? Es una manera de poder restablecer de nuevo esa conexión. Y por último, la amarilla, la infravaloración, o sea, es uno de los mayores estresores, el sentirse infravalorados o con un trato injusto o frío, ¿no? O que se han violado valores, también es muy importante, o las interrupciones o la presión de tiempo. Entonces empieza a quedar callado, retraído, muy crítico, reacio a las propuestas y empieza a ser rígido y muy cauteloso. Entonces, ¿cómo lo puedes gestionar? Volviendo a restablecer el contacto personal desde una empatía y una comprensión sincera, desde ahí. Y en este caso incluso le puedes proponer posponerlo para otro día. ¿Te parece que quedemos otro día y lo terminamos de ver? Porque necesitan como su tiempo. ¿Mm? Muy bien, pues ya aquí os lanzo una pregunta que habéis descubierto de vosotros. ¿Con quién necesitáis conectar mejor? ¿Qué color es el que necesitáis pues, establecer una mejor conexión y qué acción podéis hacer desde mañana? Porque no hay que prospectar, ¿no? Desde el color que somos, sino desde el color que necesita la persona que tenemos delante. Cada uno, pues ya hemos visto que tiene distintas necesidades, su lenguaje emocional es diferente y es importante, ¿no? Porque al final nos hace ser mucho más conscientes, más flexibles y más humanos, que también es algo importante en nuestro proyecto. Así que por mi parte nada más y os doy las gracias